es que uno podría pensarlo como la herramienta que tiene para ver si sus resultados se deben a, los resultados en términos de la variación de la variable dependiente por ahí, se deben a la variable independiente o al azar. Para eso sirve la prueba de hipótesis. Eh, para, para determinar esto, si nuestros resultados se deben a la variación de la variable, eh, a la relación entre la variable independiente y la dependiente, la prueba de hipótesis tiene un nivel de significación o, eh, ¿cómo se dice? Eh, o una zona de rechazo y de aceptación, ¿sí? Como para ir empezando. Ahora, esto más para como introducción y como para que lo vayan leyendo por ahí en algunos ejercicios que vayan viendo o en papers. Lo que en general en psicología se estima es que si el nivel de significación que uno podría llamar P, el famoso P-valor, es menor a 0,05, entonces uno puede estar en condiciones de decir que la variación ocurrida en la variable dependiente se debe en menor medida al azar y en mayor medida a la variación en la variable independiente. Entonces, repasando, valores menores a 0,05, usualmente en psicología, nos invitan a decir que rechazamos una hipótesis conservadora y conservamos nuestra hipótesis de que la variable independiente es la que hace que haya cambios en la variable dependiente y que estos cambios no son producto del azar. ¿Sí? Eso es un poco el resumen de lo que es la prueba de hipótesis y ahora vamos a entrar un poco más con esa información a ver el material que ya tenían. Si no me equivoco, prueba de hipótesis es algo que ya entiendo que se trabaja en las primeras unidades de la materia, se trabaja muy por arriba, y que ahora a lo mejor lo ven más prácticamente con ejercicios y un poco más en profundidad. Pero bueno, la prueba de hipótesis en lo que es investigación empírica es fundamental. Van a ver que hay modelos alternativos por ahí a los métodos estadísticos más tradicionales, pero cuando uno trabaja con estadística tradicional, la prueba de hipótesis indica si los resultados que uno tiene, si la hipótesis de uno se corrobora o se rechaza. Sirve para eso la prueba de hipótesis. Nada, si ustedes van a leer otros papers, van a ver que hay después otros modelos estadísticos donde se trabaja de otra forma, pero bueno, la verdad es que no los vemos, casi no están desarrollados en Argentina, así que nada, uno tiende a no utilizarlos. Así que bueno, Hola, hola Hola, Nicolás. sí. Subhipótesis, porque nuestro trabajo de investigación nos pidió como armar subhipótesis, porque el tema es personalidades. ¿Qué A ver, serían las subhipótesis? vamos con prefiero que me preguntes más concretamente, ¿cuál es tu hipótesis y La cuáles hipótesis serían es sus... la Sí, relación entre personalidades de Einstein, que sería neuroticismo, psicoticismo sí, y extrovertismo, eh, con sesgos cognitivos negativos, por así decirlo. ¿Sí? Esa claro. sería la relación. Eso es Entonces un ella, objetivo más que nada, ¿eh? O sea, la sí, hipótesis por lo general tiene carácter de afirmación. A lo mejor también ese es un tema. La hipótesis es una afirmación que puede rechazarse o corroborarse. la Entonces, hipótesis sería que hay relación, o sea, correlacional o asociación sí, entre una variable predictiva y una criterio que serían los sesgos. La predictiva claro. serían las personalidades, los sesgos cognitivos sería la criterio. Claro, entonces por ahí con su hipótesis a lo mejor el docente se está refiriendo a cuáles son los factores de la personalidad que se relacionan con qué, digamos, dimensiones o no sé cómo está operacionalizada la variable dependiente. Entonces, como hipótesis uno podría decir existe una relación entre la personalidad y, no me acuerdo qué dijiste, pero no sé, llamémosle de otra forma para no olvidarme, entre la personalidad y la ansiedad, no sé. Ahora, hay que ver cuáles son los factores de la personalidad que están efectivamente asociados a qué dimensiones de la ansiedad.
Entonces ahí uno podría elaborar, digamos, su hipótesis para tener un poco más de precisión. Ok, Eh, está bien. por lo general, esto, ¿ustedes ya vieron objetivos cuando vieron los apartados de una investigación? No, esa sería esta segunda entrega, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis. Es para el Perfecto. 20 de junio recién. Bien. Una cosa que a lo mejor hay que decir, para comprender también cuál es la relación entre las hipótesis y el trabajo, es que la hipótesis guarda una profunda relación con los objetivos de la investigación. El objetivo de la investigación lo que determina son, a lo mejor, bueno, justamente los objetivos, cuáles son las metas y después, en última instancia, los pasos a seguir en la metodología. Entonces, si mi objetivo es conocer, por ejemplo, la asociación existente entre la personalidad y la ansiedad, mi hipótesis va a estar relacionada con ese objetivo. Entonces puedo tener una hipótesis que diga, en base a los antecedentes que uno encontró y que ya, digamos, de alguna manera suscribió en el estado del arte, dentro de lo que podría ser la introducción del trabajo, podría ser que, por ejemplo, el neuroticismo se asocia significativamente con la ansiedad. Entonces, entonces tenés un objetivo general y después objetivos específicos. Y las hipótesis guardan profunda relación con los objetivos, como para tratar de introducirlo. Me parecía una deshonestidad por ahí no referirme a eso. Entonces, uno por lo general tiene tantas hipótesis como objetivos, eh, salvando excepciones. Hay casos donde a lo mejor hay objetivos que son muy descriptivos y por ahí no hay, digamos, una hipótesis relacionada con objetivos descriptivos, pero como regla uno tiene que pensar que suele haber tantas hipótesis como objetivos de trabajo, como para ver de dónde salen después las hipótesis también. Pero bueno, vamos a chusmear un poco el material que ustedes tienen de prueba de hipótesis para después ya entrar directamente en los ejercicios. A ver, voy a intentar compartir pantalla, igual no es más que lo que ustedes tienen, pero está bueno que lo vayamos viendo en conjunto. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, creo que estoy compartiendo a ustedes mismas. Y ahora estamos viendo su apunte de prueba de hipótesis, ¿no? No, Yo no te veo a vos Oh. nomás. Ah, ¿me ves a mí? te veo a vos, ¿eh? Mm, Yo sí lo veo. Yo también lo veo ahí. ahora, ¿qué se ve? Ahora sí. Ah, perfecto, listo. Sí, son los misterios de la tecnología, a veces con Te minimizar y sigo volver viendo a a... vos. Ah, Yo te sí. sigo viendo a vos, sí. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Igual yo tengo el material, ¿eh? No te hagas problema, ¿no? Bueno, ok, entonces si todos lo tienen abierto, vayamos viéndolo cada uno en su computadora. Así ya no hay este tipo de problemas. Igualmente voy a compartir la pantalla. Eh, Ahí va. Bueno, ustedes en el apunte tienen lo que es la Ahí se pantalla. ve. Ahí se ve. Ah, bueno, listo. Lo que tienen en cuenta es que es un procedimiento de estadística inferencial, o sea, cuando la estadística inferencial, ¿se acuerdan qué era y por qué es distinta de la estadística descriptiva?
Bueno, la estadística descriptiva lo que permite es hacer meramente una descripción de los datos muestrales, mientras que la estadística inferencial permite justamente establecer relaciones entre distintas variables, por ejemplo. O sea, la estadística inferencial aporta mayor información que la estadística descriptiva. La prueba de hipótesis consiste en contrastes de hipótesis, básicamente. Esto es lo que tienen que tener muy en cuenta. Acá está lo que yo les decía, que las hipótesis son enunciados o afirmaciones sobre lo que sea. Bueno, acá hay como cosas para recordar, que a lo mejor ya saben, ya estuvieron trabajando con operacionalizaciones, hay un ejemplo, pero quiero llegar a la parte que me interesa. Ahí va. Lo interesante de la prueba de hipótesis es esto. Cuando hay una prueba de hipótesis, no, lo que interesa es que nosotros no estamos confirmando datos, no estamos diciendo que algo efectivamente es lo que encontramos. O sea, cuando uno encuentra una relación, por ejemplo, entre, no sé, la personalidad y los sesgos cognitivos, no quiere decir que en todos los casos sea así, sino que uno puede, eh, digamos, aceptar una hipótesis o rechazar una hipótesis de trabajo, ¿sí? Y después, bueno, uno puede intentar generalizar o no. Pero lo interesante es que uno acepta o rechaza hipótesis en las pruebas de hipótesis. Siempre que hay una prueba de hipótesis, nosotros tenemos dos hipótesis. Una hipótesis nula, que uno suele llamar H0, y una hipótesis alternativa, que uno suele llamar H1. Lo que hay que tener en cuenta es que la hipótesis nula es una hipótesis conservadora que siempre se opone a la hipótesis alternativa. ¿Sí? Es totalmente conservadora la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, como no es conservadora, es nuestra hipótesis como investigadores. ¿Sí? Entonces, por lo general tenemos una hipótesis que formulamos nosotros y una hipótesis nula que es bastante conservadora. Si nosotros... Una, Sí, una perdón. pregunta, perdón. ¿A qué te referís con conservadora? Ahí vamos un poco más a eso. Ah, gracias. Estaba un poquito más abajo, pero básicamente si nosotros planteamos una hipótesis, por ejemplo, de que una variable independiente tiene efecto sobre la variable independiente, la hipótesis conservadora va a decir que no hay efecto. Sí, o sea, básicamente la hipótesis conservadora dice que una variable no se relaciona con otra. Mientras que nosotros lo que intentamos probar es la naturaleza de la relación de una variable. O sea, si una variable influye sobre otra, si una variable se asocia a otra, o si una variable se relaciona con otra. Entonces, nosotros siempre planteamos la hipótesis alternativa en términos de relación, de afirmación entre dos variables, y la hipótesis nula siempre es que la variable, que no hay efecto sobre la variable dependiente, o que mi variable predictiva no sirve. ¿Sí? Por eso es una hipótesis conservadora. Porque nosotros nos aventuramos a sugerir una relación entre dos variables y la hipótesis nula nos dice que esa relación no existe. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? O sea, hasta ahora lo que sabemos es que hay dos hipótesis en todos los trabajos de investigación. Sería como la que anula o niega lo que yo como investigador decido poner a prueba. Tal cual. Exacto. Ahora vamos a ver por qué sirve este modelo de prueba de hipótesis. Y como les decía, no es la única forma de hacer estadística, también hay modelos, por ejemplo, los bayesianos que no laburan con prueba de hipótesis, pero este es el modelo más difundido y que la verdad que matemáticamente es un poco más simple que los otros. Así que nada, o sea, no es la estadística, sino que es la forma más difundida de hacer estadística, la de poner a prueba de hipótesis. Ahora vamos a ver un poco las características de las hipótesis, que no son mucho más que lo que está acá arriba. Pero bueno, como les decía, la hipótesis nula se somete a contraste. No se puede concluir con certeza si es verdadera. Esto en realidad aplica para las dos hipótesis. No es que la verdad radica en la aprobación de una hipótesis, sino que existen grados de aceptación o de rechazo de una hipótesis.
Después, al ver si hay algo más importante. Ahí va, esto es importante. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, no tiene grado de verdad una prueba de hipótesis porque se usan datos muestrales, entonces no puede generalizarse automáticamente a todos los casos del universo. Es una cuestión medio conceptual también, pero lo que tiene que quedar claro es que aceptar una hipótesis no hace que la afirmación sea verdadera, sino que quiere decir que la hipótesis, digamos, tiene sentido de acuerdo a los datos dentro de una muestra, ¿sí? Después, bueno, uno puede replicar sistemáticamente y obtener mayor evidencia sobre una hipótesis, pero de ninguna manera uno puede nunca decir que algo es verdadero en ciencia, menos en ciencias sociales, en ciencias psicológicas, donde hay un montón de variables en juego. Y acá está un poco el quid de la cuestión en lo que es la prueba de hipótesis. Nosotros por lo general trabajamos sobre lo que es la hipótesis nula, ¿sí? Cuando hacemos prueba de hipótesis. Por más que nuestra hipótesis sea la H1, lo que nos interesa es si aceptamos la H0 o si la rechazamos. Si rechazamos H0, que es nuestra hipótesis conservadora, entonces estamos en condiciones de aceptar H1, que es la hipótesis alternativa que nosotros estamos tratando de alguna manera probar. Y acá está un poco lo que les decía del valor de P. Entonces acá tienen cómo se determina el valor de P. Entonces lo que quiere decir el valor de P es, si la muestra de un estadístico probable la mantenemos, perdón, improbable, de acuerdo al conocimiento del mundo pocas veces. Como les decía, el nivel de significación de P menor 0,05, digo, en psicología se usan varios, 0,1 a lo mejor es muy laxo y a lo mejor ofrece más oportunidad de atribuir resultados al error. Sin embargo, se usa mucho 0,05 y en menor medida 0,01, que también es algo que se usa más en ciencias más duras. Entonces, si mi valor de P es menor a 0,05, yo estoy en condiciones de atribuir, digo, tomando en cuenta cualquier nivel de significación, ¿no? El nivel de significación es, digamos, de alguna manera propuesto por el investigador. Propuesto por el investigador de una manera relativamente limitada, porque también tiene que ver con consensos científicos. O sea, ya les digo, en psicología no se usa un nivel que sea más laxo que 0,05. 0,1 es bastante laxo para psicología, pero bueno, es propuesto por el investigador de alguna manera. Lo que tiene que ver es con la probabilidad de que la variación de la variable dependiente se deba a la variable independiente o al error. Entonces, si nuestro valor P es menor que el estadístico, o sea, es menor que, si mi valor P es menor a el estadístico que yo designé como límite, entonces estoy en condiciones de rechazar H0 y aceptar H1. Bueno, y acá está lo que les venía diciendo. El nivel de significación, que uno llama P, alfa, o lo pueden nombrar como alfa en letras, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, suponiendo que es verdadera. Y acá está lo que nosotros también habíamos visto, yo me acuerdo de haberlo visto por lo menos en la primera o segunda clase, que son los errores en los cuales uno puede incurrir cuando está trabajando con prueba de hipótesis. Estos son dos tipos de error, ¿sí? El error tipo 1, que es rechazar H0 cuando es verdadera, o el error de tipo 2, que es aceptar H0 cuando es falsa. Cuando uno rechaza H0 y es verdadera, quiere decir también que acepta H1 cuando es falsa, ¿sí? O sea, porque siempre estamos laburando con términos de aceptación y rechazo, aceptar una hipótesis consiste en rechazar la otra, ¿se entiende? Si bien nosotros ponemos el foco en H0 en las pruebas de hipótesis.
Entonces, el error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y el error de tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. El nivel de significación lo que hace es, de alguna manera, poner un equilibrio en estos tipos de error. Si uno se pone muy exquisito, lo que va a pasar es que esté la probabilidad de que rechace la hipótesis alternativa y acepte la hipótesis nula cuando es verdadera, si uno es muy rígido con el nivel de significación. Si uno es muy laxo, lo que puede pasar también es que haya falsos positivos, como en un montón de pruebas que uno toma. Por ejemplo, uno escucha varias veces el falso positivo en las pruebas de COVID-19, en las pruebas de embarazo. Entonces, si uno es muy laxo, hay falsos positivos y puede ser que uno acepte la hipótesis alternativa y rechace la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es la verdadera, si uno es muy laxo. Si uno es muy rígido, puede pasar al revés. Entonces lo que se suele hacer es tratar de consignar algún tipo de valor P que sea adecuado para el tipo de investigación que está realizando, que permita un equilibrio entre el error de tipo 1 y el error de tipo 2. ¿Sí? Eso es básicamente lo que uno trata de equilibrar. Y acá está también otra cosa que veníamos hablando ya al principio. El p-valor es la probabilidad de obtener por azar una diferencia tan grande o mayor de la observada, cumpliéndose que no haya diferencia real en la población de la que producen las muestras. O sea, es una forma más elegante, por ahí, de decir que mis resultados se deben en mayor medida a las variables independientes o a los grupos, que a el error. Y acá, bueno, estaba otra cosa que habíamos mencionado. Cuando el p-valor es menor o igual que el nivel de significación, o sea, si mi p-valor es menor o igual a el nivel de significación que yo determiné de antemano, o sea, si yo tengo resultados cuyo nivel de significación es 0,05, 0,04 y de ahí para abajo, entonces puedo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa por ende, ¿sí? Si bien les recuerdo que el foco de lo que es la prehipótesis está en la hipótesis nula. Y acá, bueno, es lo que les decía, o sea, si bien el investigador pone el nivel de significación, lo establece de acuerdo a varios criterios, acá dice por convenio, pero sí, hay un consenso de que el nivel de significación que suele usar es 0,05. Que bueno, acá está la razón, que es el equilibrio entre los dos tipos de error. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Esto. Y acá dice, este es el significado de la ansiedad P0,05 que muchas veces buscamos con determinación a leer los trabajos de las revistas científicas. Es verdad, la verdad que cuando uno trata de buscar niveles de significación al leer trabajos o papers, uno trata de encontrar niveles de significación porque son, digamos, el indicador por ahí que mejor a simple vista me dice si los resultados que veo son significativos o no. Después hay un montón de indicadores más que indican no solo si un resultado es significativo, sino además la magnitud o la fuerza o la potencia del resultado, pero nada, el P0,05, digamos, es algo que es fácil de leer, uno lo puede rastrear tranquilamente y después uno puede seguir profundizando la lectura. Así que es verdad que hay un esfuerzo por encontrar este tipo de resultados. Después tenemos hipótesis bilaterales y unilaterales. La diferencia es básicamente que las hipótesis bilaterales no te dicen la dirección del resultado, mientras que las unilaterales sí. Lo más claro para reflejar esto es que en una correlación, si estoy trabajando con hipótesis bilaterales, no nos indica si la correlación es directa o inversa, y cuando trabajo con hipótesis unilaterales, ya hay se tiene que establecer si la correlación es directa o inversa. ¿Se acuerdan que era una correlación directa bien inversa? Como a modo de repaso, no tiene tanto que ver con esta materia. ¿Tienen miedo de decirlo?
Bueno, una correlación directa se da cuando las dos variables que estoy tratando de estudiar cómo se relacionan suben al mismo tiempo, y una correlación inversa es cuando una variable sube y la otra baja. Es básicamente eso. Nico, de ahí viene lo de No escucho nada, perdón, ¿eh? Sí, se escucha Ahí, bien. voy a dejar de compartir, así charlamos un toque y ya empezamos con los ejemplos, no, con los ejercicios, perdón. No tiene sentido por ahí ver este ejemplo. Que de ahí sale lo de directamente proporcional o inversamente proporcional. A ver, no, perdón, no escucho. Voy a subir el volumen de acá. Sí, de Y ahí no sé sale. Pregunta si de ahí sale lo de inversamente proporcional. Sí, Ah, está bien, gracias. no por nada. Hasta acá alguna pregunta. Igual recién estuvimos repasando teoría, que la verdad es que, les voy a ser honesto, con esa teoría les alcanza para resolver los ejercicios, por lo menos los que vi de prueba de hipótesis. Pero, A mí me queda la duda sí, de, ¿el nivel de significación alfa es la probabilidad de sí, rechazar la hipótesis nula suponiendo que es verdadera? Eso me suena raro. ¿Cómo es? es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Claro. Em, Tiene que ver, vamos un poco más atrás por ahí. Entonces, eh, el valor P o alfa, que es mi nivel de significación, lo que me permite establecer es si los resultados que yo obtengo en una variable determinada se deben a mis variables independientes o algún tipo de error. Lo que yo trato de equilibrar con el valor P es los dos tipos de error que se pueden producir dentro de la prueba de hipótesis. O sea, que es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o aceptarla cuando es falsa. Entonces, lo que permite el valor P, a ver, justo cerré la punta y me olvidé lo que estoy diciendo. A ver, un segundo No, que... discúlpame, Sí, a mí me parece que se entiende mejor, así con el ejemplo que vos diste, por ejemplo, de cuando haces el hisopado para el COVID-19. Vos tenés un valor que es el 5%, porque debajo de la campana de Gauss el 0,05 refleja el 5%. O sea, dentro de un sí, 100% vos tenés un 5% que lo aplicás y dices, si cae ahí, si cae en eso, en ese margen, lo acepto o lo rechazo. O sea, o tiene COVID o no tiene COVID, sí, ¿no? Entonces, si a veces, si uno es muy flexible, como dice Nico, y vos le dejás, en vez de un 5%, que es ese famoso 0,05, le dejás el 0,1, que significaría el 10%, si vos le dejás esa parte tan flexible, puede ser que la persona tenga COVID y que como vos le enganchaste ese porcentaje, ¿me entendés? Que le digas que no, pero tiene. Es el famoso que no tiene falso positivo, como dice él. O sea, igual a nosotros las preguntas que nos toman no tiene que ver con la resolución de ejercicios como hicimos, sí, sino que sí, tiene que ver con esta mecánica de nosotros poder dar cuenta si una cosa dentro de lo que es el nivel de significación, que en psicología siempre se utiliza el 0,05, y si hay variaciones que nos pregunten en estos famosos choice, que van a ser, por ejemplo, que en vez de ser el 5% por debajo de la campana, sea el 10%, solamente tener la mecánica de si nosotros entendemos que si cae dentro de esa zona de rechazo, realmente rechazarla o aceptarla y no cometer el error de rechazar algo, que son esos errores de dar por falso, o sea, decir una persona que no tiene coronavirus cuando tiene. Entonces, para mí es importante tener, por ahí es medio complicado, pero es importante tener claro que la H1 es la nuestra, sí, ¿no? Que la H0 siempre plantea una igualdad de entrada y que va a depender específicamente de lo que nos digan en los ejercicios, si va, como dice, bilateral, si va para un lado, o sea, si vos vas debajo de esa famosa campana, vos vas a mirar las zonas de rechazo por un lado y por el otro, digamos, de tal la cual. cola de la campana, o vas a verla de un lado o del otro, según para el lado que vaya, ¿me entendés? Positivo o negativo para los dos lados. Pero nos explicaron a nosotros que generalmente es unidireccional las cosas que se dan en psicología, ¿no? ¿Es así o Sí, no? por Y lo hay tipos, general, por lo general, o sea, se utiliza sí, unidireccional.
O sea que para mí tenemos que tener esta mecánica de, bueno, de ver si es menor al 0,05, o sea, al 5% que representa ese 100%, o si es mayor, si es un número mayor, al famoso 0,5%, eso nos va a permitir a nosotros saber si la rechazamos o la aceptamos. No sé si tiene que ver con eso, digo, Nico. Sí, o sea, básicamente el resumen es ese. O sea, si uno encuentra valores P menores a 0,05, rechaza la hipótesis nula. Y si uno encuentra valores P mayores a 0,05, o el nivel de significación que les digan en el ejercicio, acepta la hipótesis nula. La verdad que es únicamente esa la mecánica, básicamente. Respecto de las zonas de rechazo que están en la campana, sí, son formas son formas gráficas de decir lo mismo. De decir si el valor P es menor a 0,05 o mayor a 0,05, solamente que graficado. O sea, en ese punto, entendiendo esa mecánica, ya uno está más o menos listo para salir a enfrentar cualquier tipo de ejercicio de pre-hipótesis. Por eso... Claro, Nico, porque a nosotros sí. se nos confunde mucho cuando nos ponen P, alfa, B, pero en realidad la lógica es esa, es ver si la rechazás o la aceptás en base al nivel de significación. Si nosotros nos guiamos por eso, porque a nosotros los choice que nos mandaron para resolver tienen que ver con eso. Sí. Con A ver, yo creo que los tengo acá. claro, con lógicamente entender si entra por dentro o por fuera de esa zona de rechazo y ver, como este ejemplo que vos diste del COVID, los famosos falsos positivos. Si nosotros Claro, le ponemos un nivel de significación muy amplio que no nos permita realmente dar cuenta de si está bien o no hecho la hipótesis que estamos haciendo. Uh-huh. Sí, por general se busca un equilibrio. Ahora vamos a entrar un poco más a los ejercicios directamente, así es por ahí lo interesante. Igual van a ver que cuando empiecen a hacer sus investigaciones y tesis, van a recordar esto y van a decir, con razón, la gente estaba loca por buscar que sus resultados den abajo del 0,05, porque si no, investigaste medio al pedo. Pero bueno, empecemos por el principio. Traten de activar los micrófonos para ir respondiendo si los hacemos en conjunto. Bueno, dentro de la guía de ejercicios tenemos ejercicio 1, elija la opción que corresponda entre las posibilidades planteadas. A. En una prueba de hipótesis, ¿cuántas hipótesis participan? ¿Ninguna, una, dos o tres? Dos. Bien, dos hipótesis. Dos. Ahora vamos a hacer trampa y vamos a buscar. Perfecto, dos hipótesis. B. En una prueba de hipótesis, la hipótesis alternativa H1 expresa lo establecido hasta el momento, expresa una probabilidad, es error de tipo 1, expresa la hipótesis del investigador. ¿Cuál creen que es? La hipótesis. La hipótesis del investigador. Bien, a ver si estamos en lo correcto. Perfecto, hipótesis del investigador. Ahora vamos por C. Si P es menor que el nivel de significación, quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, el experimento no es significativo, no hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál elegirían acá? Hay una diferencia estadísticamente significativa. Sí. Bien. Entonces vamos a ver si seguimos en lo correcto. Y efectivamente, si yo estoy comparando dos grupos, independientemente del valor del estadístico de comparación, que suele ser T o la U o lo que sea, si yo encuentro que el nivel de significación es menor a 0,05, puedo asumir que hay diferencias significativas entre grupos. Después habría que ver qué grupo es el que tiene el mayor nivel de lo que estoy midiendo y cuál es el grupo que tiene menor nivel de lo que estoy midiendo. ¿Sí? A ver cuál es el grupo que se favorece con la comparación. Nada, puede llegar, digo, con esto de comparaciones, pueden llegar a haber alguna investigación donde usen niveles de significación corregidos, porque cuando se hacen muchas comparaciones, por ejemplo, cuando hay muchos grupos, tipo 8 grupos, 9 grupos, se tiende a favorecer, se tiende a ajustar el nivel de significación para ajustar las diferencias intergrupales, ¿sí? Pero no importa, eso, si llegan a leer algún paper, nada, para que lo sepan, no creo que se los tomen. Y ahora vamos a la D. El error de tipo 1 se produce cuando los cálculos son complejos, se produce cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera, se produce si se acepta la hipótesis nula,
Se produce porque hay errores de medición. ¿Cuál es el error de tipo 1? Cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. Perfecto, o sea que nuestra respuesta sería la B. Y vamos a ver si seguimos en lo correcto. Bien, seguimos exitosamente pasando esta serie de ejercicios. Ahora vamos por el error de tipo 2. Se produce al rechazar la hipótesis de investigación cuando es verdadera. Se produce al no rechazar la hipótesis de investigación. Se produce por usar técnica de medición no confiable. ¿Cuál de estas sería? Esta ya está formulada de una forma media capciosa. ¿Se produce al rechazar la hipótesis de investigación cuando es verdadera? Sí. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Excelente. Como les decía, si bien el foco en la prueba de hipótesis está puesto en la hipótesis nula, cuando uno acepta una hipótesis, ya sea la nula o la alternativa, lo que hace es rechazar la otra. Siempre que uno acepta una hipótesis, rechaza la otra. Así que, efectivamente, uno podría decir que el error de tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis, como se dice, conservadora cuando es falsa, o en rechazar la hipótesis de investigación cuando es verdadera. Discúlpame, ¿estás en la Sí. D? Lo capcioso te referís a si se menciona desde el HO, desde el H1, en la D, en el error de tipo 1. La Lo E, la E. capcioso. Ah, no entendía lo de capcioso. No, Me quedé porque, colgada mal. ¿Por qué no, está no mal pasa nada. planteado? No Ese entendí está, lo capcioso. Ah, por esto, por ahí. está bien, gracias. No, por favor. Ahora vamos con el último del ejercicio 1. Por lo general, la hipótesis alternativa H1 expresa la inexistencia de efectos, el efecto de la variable independiente sobre la dependiente, la ausencia de relación entre las variables o no debe ser planteada. ¿Cuál de estas sería? El A efecto dos. de la variable independiente sobre la dependiente. Perfecto, exactamente. Después las otras hacen todas referencias. Esta es una hipótesis tranquilamente conservadora, esta puede ser conservadora y esta no sirve para nada. O sea, siempre que hay prueba de hipótesis tenemos dos hipótesis. Vamos a ver si estamos en lo correcto de nuevo. Excelente. El efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Ahora vamos a empezar con el ejercicio 2, que ya se pone un poquito más práctico. Lea la siguiente hipótesis y para cada valor de P, enuncie las conclusiones de la investigación. El nivel de significación alfa se establece en 0,05, o sea que ya tenemos un punto de corte para nuestro nivel de significación. La hipótesis es: los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son más efectivos que los antidepresivos melatonérgicos para disminuir los síntomas de depresión. Tenemos 3 tipos de valor P. Y nosotros ya sabemos que nuestro nivel de significación es 0,05. Entonces, ¿cuál podría ser una conclusión con el primer valor P? Sí, que ese puede disminuir. ¿Perdón? Claro, que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se afirma que los fármacos inhibidores tienen un efecto, son más efectivos que los antidepresivos. O sea, se confirma la hipótesis. Bien. ¿O no? Sí, Sí, se sí, rechaza la hipótesis nula. perfecto. Una pregunta, la hipótesis Sí. del ejercicio, esta sería la hipótesis alternativa, ¿no? Claro, las hipótesis de investigación siempre son alternativas. Claro, ok. O sea, Entonces, si nos fijamos con la probabilidad, ya sabemos que es menor, ya sabemos que se rechaza la nula y por ende se va a aceptar lo que dice la hipótesis del investigador. Siempre así. exacto. Ok. Entonces, por otro lado, si el P es de 0,11, ¿qué Ahí significa? aceptaría la nula. Ahí aceptaría la nula porque no, el valor es superior, mayor. Perfecto. ¿Y si el valor P es de 0,05? Se rechaza también, porque es igual. Perfecto. Rechazamos la hipótesis nula. Ahí ya estamos, acá digamos hay una clara, digamos, lo que cambia en el valor P es, a lo mejor hay grados de rechazo de hipótesis. A lo mejor un valor P de 0,02 es que es clarísimo que los fármacos inhibidores son
más efectivos que los antidepresivos melatonérgicos. En este caso, si bien se rechaza la hipótesis nula de que no hay efecto, a lo mejor habría que ver después cuál es la dirección del efecto. Pero bueno, vamos a ver un poco la respuesta del ejercicio 2, a ver cómo la plantearon desde la cátedra también. Bien. En la primera, dado que el valor P es menor que el valor de 0,5, se rechaza la hipótesis nula. Perfecto. Por lo tanto, concluyo que los fármacos inhibidores LD, eso es lo que ustedes habían dicho. Acá no puedo rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, no concluyo que los inhibidores son más efectivos que... concluyo que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no son más efectivos que los antidepresivos melatorgénicos. Y en la última, se rechaza la hipótesis nula y se concluye de nuevo igual que en este valor P. ¿Sí? Porque nuevamente estamos trabajando con hipótesis unilaterales. Así que, nada, van a ver que las respuestas, ya sea para 0,05 y 0,01, son iguales. Ahora, creo que hay un ejercicio más, el 3, perfecto. Vamos al ejercicio 3. ¿Estoy viendo las respuestas o el ejercicio? Ah, las respuestas estoy viendo, perdón. Estamos haciendo trampa. Ejercicio 3, el ejercicio integrador. Describa todos los pasos del proceso de investigación que seguiría para poner a prueba la hipótesis del punto 2. Bien. Acá hay que diseñar directamente un proceso de investigación. En uno de los PDFs que nos mandaron están los pasos Sí. del proceso de investigación, pero Sí, lo tengo acá, de hecho. ¿qué sería? ¿Cortar y pegar? No, obviamente hay que adecuarlo a la hipótesis. Claro, sí, sí, sí. O sea, acá tenemos los pasos. Siempre es formular las hipótesis, seleccionar un estadístico de prueba, o sea, hacer estadística, establecer el valor de alfa. Básicamente todos estos pasos se hacen todos juntos, o sea, digo, no es que están... Pero bueno, empecemos por formular las hipótesis. Nosotros ya tenemos la hipótesis acá. Tenemos la hipótesis esta, que es la nuestra, la alternativa, y después, bueno, la hipótesis nula sería que no hay relación entre entre las variables. Ahora, por otro lado, tenemos que seleccionar un estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba puede ser nuestro nivel de alfa, ¿sí? El valor P. Ahora tenemos que establecer el valor de alfa. Ya está establecido el nivel de significación en 0,05. Ahora hay que determinar la zona de rechazo y establecer la regla de decisión. Bueno, acuérdense que las zonas de rechazo son básicamente formas distintas de decir que mi nivel de significación es 0,05, ¿sí? O sea que la zona de rechazo dentro del gráfico estaría hacia los dos lados, digamos, rechazando, estaría en el gráfico estaría rechazando cualquier valor que supere el 5%. Eso no es cuando vos resolvés el famoso punto crítico, un punto donde vos decís o va para el lado de la zona de aceptación o no. Es un Tal punto cual. crítico cuando vos resolvés en los problemas. Ujú. Después, bueno, tengo que recolectar datos y realizar el análisis estadístico y comparar el valor de P con el valor de alfa. Entonces, bueno, para recolectar datos, los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son más efectivos que los antidepresivos. Bueno, vamos a diseñar un poco la investigación también entonces. O sea, porque necesito recolectar datos. ¿Cómo podría recolectar datos? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo tienen que ser los grupos? ¿Qué les parece? Acá también, acá está escrito, pero es lo mismo, hacer un diseño de investigación con grupo control, con grupo de comparación. Principalmente, ¿a eso te referís, Nico? Claro. A ver, ¿cuáles serían los grupos en este caso? Igual habría que saber un poco de teoría, ¿no? Como el diseño de arte. ¿Cómo es que vos lo llamás? Lo El anterior. estado del arte. ¿Cómo? El estado del arte sería. Igual, fíjense que la hipótesis ya está formulada, o sea, nosotros eso ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es el apartado metodología directamente.
O sea, en principio formular dos grupos por lo menos al azar, que haya comparación entre un grupo y el otro de manera pretratamiento, aplicar el tratamiento como fuese que lo van a aplicar y bueno, después se puede hacer una medida post-tratamiento. Bien, entonces, nuestros participantes, ¿qué características tendrían? Si yo tengo que ver si un tratamiento es mejor que otro para disminuir la depresión. Y todos depresivos, o sea, tendrían que tener nivel de depresión y tomarle una medida antes, por ejemplo, de qué nivel de depresión tiene cada Bien. uno. Claro. O sea, nuestros sujetos son todos depresivos. Uno puede determinar si son depresivos o no. Al principio ya a lo mejor uno los sabe que son depresivos porque pertenecen a un centro donde uno trabaja, a un hospital, ya tienen diagnóstico, entonces ya más o menos alguna medida existe. Una Puede pregunta, tomar, pero sí. si yo elijo que sean depresivos, o sea, elijo entre comillas, ya no sería elegirlos al azar, ¿o no? Digo, dentro de la muestra vos podés asignar a los sujetos al azar a los grupos, o sea, dentro de tu muestra de depresivos, vos podés hacer grupos conformados al azar con tu muestra de depresivos, o sea, qué sé yo, si yo tengo 50 depresivos con los que trabajo diariamente, que sé que son depresivos porque los diagnostiqué yo o alguno de mis colegas en mi centro que trabaja depresión, bueno, puedo trabajar con esos 50 y decir, bueno, voy a seleccionar al azar, dentro de estos 50 depresivos, 25 que se traten con los ISRS y 25 que se traten con antidepresivos melatonérgicos. Ah, ok, listo. Entonces, de alguna manera uno puede hacer una edición al azar. Claro. Pero igualmente no sería una manipulación de selección ahí. Exacto, es una manipulación de selección. Okay. O sea, los sujetos ya son depresivos, no es algo que yo pueda controlar. Claro. Lo que Y sí puedo también- controlar Sí, es perdón. cuál es la intervención que van a recibir. O sea, lo que no puedo controlar es la variable criterio, que es la depresión, pero sí puedo controlar que unos reciban inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos melatonérgicos. Entonces ahí la manipulación de la variable independiente sí es una manipulación experimental. Claro, pero cuando yo hablo de manipulación de una variable, ¿no? Estoy hablando siempre de la independiente, porque Sí, la depresión la mido nada más. claro, tal cual. O sea, cuando se habla de manipulación, por lo general se habla de independiente, tal cual. Claro. Listo, Claro, no, uno tenía- generalmente, a mí me confunde, pero dice manipulación, cuando vas conformando los grupos es como decir, bueno, voy a elegir tal cosa. A eso referimos, ¿no? Voy a elegir de Claro, este grupo, voy a optar por esto. No es que los manipulo, sino decido hacer este tipo de investigación y elijo las personas con las cuales voy a trabajar. En tal caso, si trabajo con depresivos y después ya tengo gente con un trastorno asociado, por ejemplo, bueno, lo elimino, no forma parte del grupo, de los grupos de los cuales yo quiero hacer la investigación. Eso de claro. antemano, lo estoy de alguna manera manipulando, por así decir, yo estoy eligiendo a esas personas. Sí. Sí, eso es para, digamos, para conformar la muestra. Pero, digamos, efectivamente siempre hay algún grado de manipulación de la variable dependiente o sea, uno puede eliminar sujetos de la muestra, o bien agregar sujetos, o tratar de conformar, digo, o tratar de diseñar grupos de bloques apareados. Pero cuando uno habla de manipulación en metodología, por lo general se refiere a la variable independiente. La variable independiente, que en este caso tiene dos valores: ISRS o antidepresivos melatonérgicos. Y eso lo decido yo como investigador. Puedo asignar a los Ahora, sujetos a las... Sí, supongamos que es un grupo de selección del ameguino, todos depresivos. Eso no sí. implica ya que es un grupo que ya está seleccionado así, que no es una muestra al azar totalmente, y por eso yo me pienso en un cuasi experimento, no en un experimento total. No, en realidad lo que digo, por más que es verdad que no, uno difícilmente pueda seleccionar, hacer una muestra aleatorizada con todos los depresivos de Argentina o todos los depresivos de Buenos Aires, entonces uno trabaja con lo que tiene a mano, pero dentro de lo que tiene a mano uno puede hacer algún tipo puede aumentar la validez interna asignando dentro de la muestra que tiene sujetos al azar a los grupos, o inclusive si tiene una muestra relativamente grande puede hacer un diseño de grupos apareados, que no suele pasar mucho en psicología, pero bueno,
O sea, dentro de la muestra con la que uno trabaja, uno puede repartir los sujetos al azar en los grupos. Y eso ya le da un carácter de experimento a la investigación que está realizando. Sí, también podría ser un multigrupo con un grupo de control, sumarle un grupo más. Tal cual, tal cual. Podría haber un grupo control y sería un multigrupo, sí. Sí, probablemente puede ser. Yo no lo veo en la hipótesis, digamos, a lo mejor tendría que figurar que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son más efectivos que los antidepresivos y que el no tratamiento, pero sí, o sea, uno puede tener un grupo control y a lo mejor no referirlo en la hipótesis. Así que sí, tranquilamente puede ser un diseño multigrupo. Y sería mejor porque aporta más información. Pero bueno, entonces ya tenemos los valores de la variable independiente, ya tenemos dos grupos, que le aplico dos tratamientos distintos. Estos grupos pueden estar conformados al azar, digamos, dentro de los grupos depresivos que yo estoy manejando. ¿Y cómo hago para saber si los síntomas depresivos disminuyeron? Y ahí es donde ves las mediciones. Vos tomaste una medida, hiciste una medida pretratamiento, Claro. ves las valoraciones. Por eso acá te dicen, realizo el experimento para obtener los datos, en base a esos datos realizo el análisis estadístico, que es lo que nosotros hacíamos antes, que acá sería resolver mediante las fórmulas que nos daban y sacar ese famoso valor que a vos te permite saber si ese valor cae dentro de la zona de rechazo o no. Perfecto. O sea, yo acá tengo varias comparaciones. Por un lado, puedo establecer comparaciones entre una medida post-tratamiento y una pre-tratamiento para ver si hubo disminución. Y por otro lado, después puedo comparar los resultados obtenidos a partir de los dos fármacos para ver cuál es más efectivo que el otro. Bien. Y después, efectivamente, habría que ver si mi resultado cae abajo del 0,05. A partir de esta comparación se decide si rechazar o no la hipótesis nula y en función de si se acepta o se rechaza la hipótesis alternativa. Así que, ¿hay algún aporte más para para este diseño? ¿O ya estamos para ver el resultado, a ver qué planteó la cátedra? A diferencia, si es diferente a lo que planteamos nosotros, si es parecido. No, está bien, Nico, están justo marcando los pasos que vos decías, que Angie también dijo, de cómo se puede diseñar en relación a multigrupos, pero principalmente tener la idea de que uno tiene que hacer un diseño experimental donde sí o sí tiene que poder escribir para responder, que tiene que ser un diseño donde haya grupos de comparación, de cómo es el tipo de asignación de los sujetos, de plantear la asignación en relación a las variables independientes, que son las que yo voy a manipular, y en relación a los pasos, decir que obtener datos, pues en realidad nosotros acá no estamos aplicando una fórmula y no lo sabemos, es como medio Claro. así en el aire, pero sí decir que nosotros vamos a hacer los pasos que nos permitan a nosotros ver y comparar en relación a las medidas pretratamiento y posttratamiento, por ejemplo, o en relación a las diferencias que hay entre la aplicación de un tratamiento y otro, y en base a eso nos va a dar un valor, y ese valor nos va a permitir saber si está dentro o no, o fuera, y aceptar o no la hipótesis, la H1, que es la que nosotros sometemos a investigación. Y en base a eso, bueno, decimos la conclusión de si un tratamiento es mejor que el otro, bueno, vemos. Perfecto. ¿El valor P cuál sería? Perdón. El valor P, o sea, cuando uno habla de P, alfa, o lo que sea, son sinónimos del nivel de significación, digamos. O sea, el nivel de significación, a ver dónde está, ahí les muestro en el apunte, perdón. El nivel el P es ese famoso que te permite a vos decir, está dentro de la curva de esa famosa campana, tengo un 5% de ese famoso 100% de debajo de la campana, si entra dentro, si es menor o si es mayor. Si es menor, se acepta, y si es mayor se rechaza. O sea, a ver, Claro. es ahí. Es un punto de corte. Claro, o sea, es el ya está famoso... establecido. ¿pero te lo dan? Sí, te lo dan. O sea, Siempre. no pueden no dártelo. Claro, está bien. O sea, porque ya lo establece el investigador. Y si entonces, no te lo dan, igual, si ellos no te lo dan,
toman en cuenta siempre el famoso 0,05. Eso es lo que nos explicaron. Claro, que es el de psicología, digamos. Bueno, muchas gracias. No, no hay problema. Ahora, igual dentro de los pasos hay uno que me llama la atención, ¿no? Realiza un análisis estadístico, le prueba hipótesis y después dice, arriba una conclusión. Artículo con el marco teórico, analiza en función de la literatura previa. Bueno, esto no sé si se los mencioné, pero cuando uno hace una conclusión en un trabajo científico, lo que hace es, ya lo que hace es buscar primero investigaciones previas dentro de lo que es la introducción o dentro de lo que es el estado del arte sobre el tema que interesa. Sobre esos estudios previos que ya se hicieron, que a lo mejor no los hizo uno establece una serie de objetivos y hipótesis. Hace la estadística correspondiente, la metodología correspondiente, y después, sobre el final, arriba a una conclusión en el apartado de conclusiones de la investigación, y nuevamente tiene que volver a remitirse a los antecedentes que encontró. ¿Por qué? Y porque hay que ver si tus resultados coinciden con los antecedentes que encontraste, si no coinciden, nada, básicamente eso, es relacionar todo lo que encontraste con todo lo que se estudió previamente, ¿sí? Para establecer alguna discusión, alguna disparidad, un nuevo hallazgo. Sí. Nico, cuando vos marcás las famosas palabras que identifican el famoso estado del arte, esas palabras, Sí. no sé, en el trabajo de Angélica, cuáles serían las palabras, por ejemplo, pero cuando vos concluís en la conclusión, ¿haces referencia a esas palabras también que vos pusiste para que la gente, digamos, cuando busca en el arte, diga, yo quiero investigar y estoy buscando estas palabras? No recuerdo bien, Angélica, no sé si me decís tu tema, pero serían buscar palabras en relación, por ejemplo, a lo que Angélica puso en la descripción. Sí, claro, por ejemplo, no, lo que quise decir o por ahí es, si uno está planteando personalidad con sesgos cognitivos como la correlacional, entonces nosotras investigamos acerca, que no teníamos ni idea, investigamos acerca de las personalidades de Einstein, porque era la línea, y entonces lo que decimos, por así decir, es que hay una correlación porque yo estuve viendo en el estado de arte, por ejemplo, personalidad con ansiedad. Entonces, de acuerdo a esos estudios, los ansiosos, no sé, los neuroticismo eran los más ansiosos, los sesgos negativos los van a tener. Entonces, después supongo que remitiremos en la conclusión otra vez con lo que tomamos al principio, ¿sí? Como para ir concluyendo si nos da el trabajo en forma positiva, por así decir. Vamos a hacer todo un estudio, vamos a hacer unas encuestas sobre COVID, que es sobre la incertidumbre además, ¿no? Del momento. Tenemos que inventar un cuestionario para poder sacar algunas conclusiones. Bien. De piso, en la conclusión, digo, si puede haber estudios que te digan que no hubo relación entre una variable y otra. Cuando vos estás buscando antecedentes sobre dos variables que te interesan, capaz que encontrás un estudio que te dicen no se halló relación o no se correlacionaron tal y tal variable. Entonces eso es algo que vos tenés que retomar, porque si vos tenés algún tipo de asociación entre dos variables, ya se contradice con algo que está entre los antecedentes y está perfecto. Nico, discúlpame, en la conclusión sería la respuesta a lo que yo me estoy preguntando, a la hipótesis. Claro, les voy a mostrar un ejemplo práctico, si no les molesta, para ir saldando esto. Dale. Nada, esto es mío, esto, el trabajo que voy a presentar, uno del trabajo que presento en el Congreso. Nada, acá tiene un título, la depresión, que tiene que ser más o menos descriptivo, depresión en personal sanitario de Buenos Aires. Va a dar paso al resumen. Bueno, dentro de la introducción, uy, mira, encontré un error, qué bueno, que lo abrí. Dentro de la introducción, lo primero que había que hacer era buscar antecedentes, o sea, otros estudios que hayan trabajado con sintomatología en personal de la salud. Entonces acá hubo algunas personas que encontraron una cierta prevalencia de la depresión, por un lado, otros que reportaron otro porcentaje de prevalencia de depresión. Nada, y entonces busqué varios estudios que hayan estudiado sintomatología.
Entonces, en este caso, lo que podía haber hipotetizado es que, teniendo en cuenta a lo mejor estos porcentajes de sintomatología y ciertos rastros que uno encuentra también, a ver, les muestro acá. Vivir en áreas rurales, pertenecer al grupo de mujeres o padecer enfermedades orgánicas eran factores de riesgo para insomnio, depresión y síntomas obsesivo-compulsivos. Eso fue un estudio que hizo este tipo, San et al. Entonces, yo podría haber hipotetizado que aquellas personas que viven en áreas aquellas profesionales de la salud que viven en áreas rurales o que se autoperciben mujeres, padecen, pueden obtener mayor nivel de sintomatología depresiva que las personas que viven a lo mejor en grandes ciudades o que son varones. Nada, eso puede ser una hipótesis que se establece al principio. El objetivo, digamos, de la investigación nace de lo que vos encontraste en el estado del arte. Ahora bien, después, bueno, hay todo un apartado de metodología. Ahora les muestro un poco los valores P. Bueno, Nico, fíjense disculpame, sí. ¿y cómo nosotros, digamos, las herramientas, cómo nosotros seleccionamos una herramienta cuando tengamos que escribir? Por ejemplo, para medir inteligencia. ¿Hay Ahí va, algo, ¿me sí. entendés lo que te digo? ¿Hay alguna manera de decir, bueno, para medir tal cosa, busco tal test, tal cuestionario? ¿Hay algo que nos pueda ayudar a nosotros a saber de dónde seleccionamos una herramienta? Sí, ahí le da para un poco más largo, así que termino con esto y les comento. Dale. Pero, bueno, entre los resultados, fíjense que hay resultados descriptivos y después resultados ya más inferenciales. Por un lado, acá, entre lo descriptivo está los niveles de depresión de la muestra, y entre lo inferencial hay comparaciones entre grupos. Fíjense que entre varios estadísticos que a lo mejor no tienen sentido, salvo fuera de la muestra, está el valor P, que nos dice si algo fue significativo o no. Entonces, una de las cosas que encontré es que los trabajadores de la salud que residen en el conurbano tienen puntúan más alto en depresión que los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, en otras comparaciones entre grupos también hubo puntuaciones significativas. Ahora, en la conclusión, bueno, discusión, conclusiones, depende de dónde lo presenten, cómo se llama el apartado. Primero se retoma el objetivo y después empezás a describir tus resultados. En primer lugar, se ha hallado que, bueno, nada, es la descripción de los resultados, y acá empezás a discutir con lo que vos encontraste para el estado del arte, con tus antecedentes. Estos resultados son relativamente similares a los reportados por tal, digamos, son distintos de los reportados por otra persona, y también son distintos de los reportados por otra persona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vos cuando encontrás tus propios resultados tenés que volver a tus antecedentes a discutirlos, a ver si lo que encontraste se parece a tus antecedentes o no se parecen. Para empezar, y después, bueno, empezar a hacer... Perdóname, ¿qué tipo de sí. hipótesis estás manejando acá? Yo la verdad que no planteé hipótesis, porque la verdad que no siempre es un requisito trabajar con hipótesis en las presentaciones de revistas. Ah, o sea, vos estás manejando variabilidad o Claro, yo asociación o trabajé... descripción. Te pregunto porque para saber nosotras, para hacer el trabajo práctico. Sí. No, yo trabajé directamente con los objetivos y son trabajos más bien... Este es un trabajo, sí, que es correlacional directamente. No trabajé no hice nada explicativo en este caso. Así que no formulé hipótesis ni nada, o sea, simplemente con los objetivos salí a explorar algo que no estaba estudiado hasta donde sabía en Argentina. Pero bueno, lo importante es que es verdad que en la conclusión uno tiene que retomar la hipótesis y los objetivos y ver si lo que uno encontró, primero, Discúlpame, vos rastreaste en esas cosas que buscaste de antecedentes, rastreaste el P de cada uno, porque yo vi que hiciste comparaciones ahí. ¿Vos qué hiciste? Dijiste que rastreaste el P de las otras investigaciones y los relacionaste. No, en realidad con las otras investigaciones no hace falta rastrear el valor P. El valor P importa importa a nivel muestral, o sea, te importa a vos, digo, en tu investigación. Entonces, dentro de mis resultados sí es importante el valor P. Pero
pero no es importante comparativamente, o sea, no me sirve comparar mi valor P con el de otra persona, porque son dos muestras distintas. Hay otros estadísticos que sirven para comparar, que no son el valor P, la verdad, pero no quiero hablar mucho de eso porque es introducir un contenido que no van a ver hasta psicométricas por lo menos. En Disculpa, relación a entonces, cómo... perdóname, cuando vos Sí, terminás y escribís y concluís, como vos decís, o discutís con sí, esas investigaciones y decís, bueno, acuerdo o no con esto. claro, tal cual. O sea, Eso es lo que vos escribís en la conclusión. sí, En no es base a tanto lo que yo acuerdo. leí, no sé si acuerdo es una palabra, por ahí es No, está otra, bien. ¿no? Es que, digo, esto es una cosa que uno suele hacer por cómo empezó a estudiar psicología, ¿no? Pero no es uno el que acuerda, sino los resultados acuerdan. Así uno se tiene que despegar un poco del texto. Mis resultados coinciden o no con los antecedentes. Eso es la idea de la discusión. O la conclusión. ¿Y los instrumentos? Era Y la los pregunta. instrumentos. Ahí va. Y los instrumentos, bueno, esto es largo para contarles. Voy a dejar de compartir pantalla un toque, así más bien lo conversamos, porque no es tanto de contenido de metodología, sino que es una cosa bastante más amplia que involucra metodología y otras materias. En cuanto a los instrumentos, todo el tema de instrumentos tiene por lo menos dos materias dentro de la facultad, que son psicométricas y proyectivas, y después, transversalmente, tocan al resto de las áreas de la psicología los instrumentos. En técnicas psicométricas nosotros vemos instrumentos más de medición, instrumentos que justamente miden rasgos psicológicos, por eso el nombre de psicometría, y en las técnicas proyectivas uno ve instrumentos que permiten trabajar sobre la proyección del inconsciente, o sea, van por otro lado y no son instrumentos de mediciones objetivas. Eso como para introducirlo. Entonces, cuando uno trabaja con instrumentos de medición, lo que hace es, con un instrumento de medición, tratar de hacer de alguna manera observable o medible rasgos que a priori no son observables. Pero eso no lo hace solo en la psicología, por ahí es muy claro cómo algo que no es observable se hace observable. La inteligencia no se observa, pero a partir de ítems o de ejercicios uno puede observar el rendimiento cognitivo de una persona. Pero lo hacen todas las ciencias. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de la gripe. Uno no ve gripe por la calle. Uno no ve COVID por la calle. Lo que ve es una serie de síntomas o indicadores que se presentan tan frecuentemente juntos que uno ya les pone un nombre para poder comunicarse con otras personas. Entonces, si yo tengo tos, fiebre, dolor de garganta, bueno, nada, tenés gripe, y con eso te permite, digamos, establecer, qué sé yo, tomar un remedio en vez de otro. Sí, pero bueno, o sea, lo que hay es una serie de indicadores que te permiten hacer observables a la gripe. O sea, la gripe no existe a menos que no sea por medio de estos indicadores. En la psicología pasa lo mismo. Y los indicadores pasan a ser ítems. O sea, si yo sé que los depresivos frecuentemente tienen problemas con el sueño, problemas alimentarios y demás, entonces lo que tengo que hacer es diseñar ítems que permitan dar cuenta de esta sintomatología primero. Entonces, eso para tener un poco claro el uso de los instrumentos. Y Discúlpame, después, Nico, y acá sí, entraría lo que serían los trastornos tempranos, o sea, vos poder encontrar en algunas personas factores que te permitan a vos, por ejemplo, poder decir, no sé, poder relacionarlos con un trastorno o un factor de riesgo. O sea, factores tempranos, encontrar en las personas factores que nos permitan predecir que tiene un riesgo de que sufra, no sé, hipertensión, lo que sea, lo vayas a medir, sí, que sufra claro, hipertensión o que sufra depresión. Es así, o sea, es tratar de buscar los factores tempranos. Esas cosas que sí, a nosotros nos permiten, ¿es así? ¿Va por ese lado? hay, digamos, sí, lo que te permite los instrumentos, igual que en cualquier otra rama de la ciencia. Qué sé yo, los médicos se valen de, por ejemplo, la hipertensión, el peso corporal, inclusive se basan en lo que es el sueño o te preguntan hasta si llevas una vida estresada para tratar de predecir el riesgo de enfermedades coronarias. Nosotros, de alguna manera, o sea, no es lo mismo, pero nosotros podemos hacer algo bastante parecido. O sea, lo que hacemos con instrumentos psicológicos no es
determinar si una persona tiene algo o no lo tiene, sino determinar la probabilidad de que esa persona tenga eso. Eso como para empezar con el uso de los instrumentos, que a lo mejor yo siempre dije que metodología y estadística tienen que venir después que psicométricas en la, en la facultad. O sea, y nada, y con los chicos del EDI, la verdad que estamos tratando de ver el tema del cambio de plan de estudios. Este no va a ser el año porque, bueno, y capaz el otro tampoco porque son cosas largas, pero nada, estamos hace rato con eso. Sí, realmente, porque sí, me parece que sí, porque es muy pretencioso por ahí llegar a un trabajo práctico de investigación cuando no tenemos ni idea de justamente de los instrumentos. Yo descubriendo y leyendo, bueno, por ejemplo, los test, el cuestionario este famoso de Eisen para medir personalidad, y poder por ahí armar un cuestionario, porque la verdad no tengo idea. De 0 a 10, un cuestionario de incertidumbre para COVID, claro. qué sé yo. O sea, me tendré que imaginar, pero no es fácil sin saber cómo se manipulan los instrumentos en psicología, ¿no? No, la verdad que es un lío. Y de hecho, francamente, la verdad que últimamente, en los últimos años, por suerte, hay como una especie de cuidado de los instrumentos en psicología, porque entonces no lo podés encontrar en todos lados a los instrumentos, sino que tenés que pedírselos a los autores, buscarlos en revistas científicas, o inclusive comunicándote con otras personas, porque la evaluación psicológica es una competencia solo de los psicólogos, y había mucha gente que no era psicóloga y hacía evaluación psicológica. Entonces, de alguna manera, para resguardar nuestro trabajo, también se hizo un poco más complicado acceder a los instrumentos. Entonces, también es difícil el acceso a veces. ¿Necesitas autorización para utilizar esa herramienta en una investigación, un test, lo que sea? Por lo general, digamos, si vos podés obtener el permiso para hacerlo, lo buscás. O sea, la verdad que se hace más con... Yo las veces que he contactado gente para tratar de regular con un instrumento es porque era una persona, qué sé yo, que es argentina, digamos, porque en Argentina los investigadores, digo, terminan conduciéndose todos con todos. Entonces, por una cuestión de respeto, le hablas al otro tipo, ¿te molesta que use tu investigación o que la replique? Para, qué sé yo, como para que haya una suerte de respeto y que no haya ningún tipo qué sé yo, de enojo, represario, lo que sea. Pero cuando son personas con más, digamos, que son más lejanas, yo estoy trabajando ahora con la adaptación del instrumento de Aaron Beck. Aaron Beck es el primero que formuló lo que es la terapia cognitiva. Es un tipo al cual no le voy a mandar un mail y me va a contestar. Entonces, qué sé yo, ya está, o sea, no pasa nada. Pero si es un colega, qué sé yo, un par o no sé, o un titular de cátedra, que es simplemente un docente con más años de experiencia, que digamos que al cual uno puede acceder, le preguntás. O sea, digamos, es una cuestión de respeto nada más. Aaron Beck no se va a enojar. Pero, claro. Y por ejemplo, Nico, con esto que vos decís, que como que, digamos, estamos haciendo primero esta materia sin tener, como decía también Angie, conocimiento de las herramientas, de cuáles son los instrumentos. Por ejemplo, ¿dónde busco? Yo tengo que medir inteligencia, ¿no? Pues estamos midiendo, relacionando en una correlacional, obviamente, lo que tiene que ver con música y medir la inteligencia. Solamente en ese factor. ¿Dónde busco yo un instrumento? Sin saber, porque no sé. Sí. Bueno, la búsqueda de instrumentos es un camino medio artesanal, sinceramente. O sea, no hay una forma preestablecida de buscar instrumentos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando buscas instrumentos, tienen que ser instrumentos que estén construidos o adaptados a la Argentina, porque la verdad es que hay diferencias culturales entre los instrumentos que, digamos, que hacen que a lo mejor un instrumento que es de otro país no sirve para Argentina. Desde el lenguaje hasta las expresiones cambian, entonces eso es un poco complejo. Así que eso es como la primera medida. En segunda medida, capaz que hay instrumentos que están adaptados en otras regiones, como nuestro país es enorme y bastante heterogéneo, capaz que hay instrumentos que están adaptados en algunas regiones que son muy autóctonos, digamos. Qué sé yo. El otro día estaba revisando la investigación de un tipo de Mendoza con el que me hablo, y el chabón investigó
bueno, una variable, yo no me acuerdo cuál que variable, en psicólogos que trabajan en poblaciones rurales. Y la verdad que no son resultados que yo, o investigaciones que yo pueda replicar automáticamente en Capital Federal, así que hay que verlo, qué sé yo. Entonces, eso es, hay que ver, depende de la variable. Puntualmente en la inteligencia hay ítems, sobre todo, en inteligencia hay básicamente dos tipos una tradición de dos inteligencias. Una es con los factores específicos de la inteligencia y otra con los factores generales. Los factores generales incluyen inteligencia más, digamos, práctica, que puede ser la que tiene Lionel Messi, que no es un gran hablador ni un gran académico, pero es un tipo que, no sé, resuelve situaciones en pocos segundos. Y después hay inteligencia que es más, digamos, académica, que es la que puede tener, que es la que aumenta conforme vas estudiando. Como por ejemplo nosotros, capaz que cuando empezamos la facultad éramos un poco menos inteligentes que cuando lo terminamos porque adquirimos conocimiento. Esta adquisición de conocimiento medio académico también es muy cultural, o sea, y de hecho cuando ustedes cursen psicométricas van a ver que en un instrumento que nosotros usamos para medir inteligencia hay un ítem que está medio desdibujado hoy en día, que te pregunta qué haces si te encontrás en la calle con un sobre con una carta sin remitente. Y si bien hay gente que sabe la respuesta, o sea, capaz que qué sé yo, que es gente que alguna vez mandó una carta, gente que solía mandar cartas, también hay gente que en su vida mandó una carta porque ya usa email. Entonces está un poco desdibujado culturalmente ese tipo de ítem. Entonces eso pasa mucho con las pruebas de inteligencia. Yo lo que haría sería tratar de abocarme a inteligencias más bien prácticas, si es que voy a tomar realmente el instrumento. Si no, para proponerlo, puedo proponer cualquier tipo de inteligencia. Eso en cuanto a las inteligencias cognitivas. Y después hay un montón de inteligencias, emocionales, hay inteligencias múltiples, artísticas. Pero nada, en principio hay que ver que el instrumento esté creado o adaptado en Argentina. Y después el acceso que puedas tener, si vas a realmente usarlo. Y una pregunta. Sí. De esto te referís a todo tipo de instrumento, no solo con la inteligencia. Claro, con Obvio. eso me refiero a todo, sí. Claro. Y después, una vez que si vos tenés varias alternativas de instrumentos, tenés que ver cuál es el mejorcito. Cuál es el mejorcito, la verdad que es algo que vemos directamente en psicométrica, si no es algo que es fácil de explicar ahora. De hecho, toma todo un cuatrimestre ver cuál es un instrumento mejor que otro. No es mentira. Y después, si hay dos que son más o menos buenos, tenés que ver cuál se adapta mejor a tu muestra. Hay un montón de cosas que tomar en cuenta, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una muestra u otra, si los ítems son más simples o más complejos, si el instrumento es más largo o más corto. Generalmente la gente completa en mayor medida cosas más cortitas que cosas más largas. Así que hay varias cosas a tener en cuenta para los instrumentos. Pero en principio la regla general es que estén construidos o adaptados en Argentina. Y Nico, te hago una pregunta, ¿no? Esto un Sí. poco más en relación a la facultad. Si yo tengo dos cátedras en donde van a estudiar los instrumentos, ¿cuál los diferencia una de otra? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la diferencia? Si son instrumentos. No, la verdad, honestamente, nada, no estamos grabando, pero no digan esto porque no lo voy a repetir y voy a negarlo. ¿Querés que lo pause? No hables, No, no pasa nada, no pasa nada. Estamos en confianza. La verdad es que. No, No, porque lo vamos a pasar. Porque hay algunos chicos que no llegan a la clase. No hables, Nico, no. Está bien, ya está. No, está bien. Nada, no importa. Yo lo que creo es que particularmente en psicométricas, la verdad es que las dos cátedras son buenas, los docentes son buenos en ambas. Yo, bueno, pertenezco a una de las dos, así que nada, siempre voy a tirar, digamos, para la cátedra a la cual pertenezco, pero son las dos cátedras muy buenas. Las diferencias están en los instrumentos que se utilizan. O sea, van a ver que hay instrumentos de personalidad en una y en la otra, pero capaz que son instrumentos distintos en las dos. Lo mismo con inteligencia o las otras variables. Cambia por ahí algún tipo de instrumento. En una capaz que miden afrontamiento y en la otra no, o lo que sea. Así que un poco cambian los instrumentos, pero la forma de abordar los instrumentos es bastante similar. Después lo que termina cambiando también es, a lo mejor, lo que es la modalidad de evaluación y cosas más bien de la academia, pero en sí, las teorías y las formas de usar los instrumentos es una, y lo que cambia son los instrumentos que vos podés ver en la materia y después cómo te toman la evaluación, la verdad. No.
no hay muchos cambios. Gracias, Nico. No, no hay problema. Tengo una pregunta, porque yo leí, Sí. no sé, como 14, 15 tesis de Einstein y encontré una que decía que el cuestionario de personalidad adaptado a la Argentina. Por eso me quedé Sí. con eso, que no sé dónde buscarlo, no sé después si voy a poder encontrarlo, pero bueno, Claro. me pareció interesante eso, adaptado a Argentina, por eso tomé Perfecto. esa tesis y no otra para hacer la introducción, porque me Sí. pareció interesante que, bueno, estaba ya adaptado a este país, con preguntas para este país. La profesora nos dice, Rugna nos dice que, bueno, tendríamos que inventar uno para COVID o de preguntas, que bueno, veremos qué inventamos. Pero bueno, Claro. poniéndonos en el lugar que es un proyecto, no es una investigación real. No, bueno, como proyecto lo que uno puede decir es, digamos, si hay preguntas que a lo mejor, esto ya no sé si es de la materia, si hay preguntas, digo, si yo estoy en COVID, a lo mejor sí quiera preguntar algo puntual de COVID, que a lo mejor puedo diseñar yo, digo, puedo hacer alguna pregunta, un cuestionario sociodemográfico, que por lo general es parte de lo que termina creando el investigador. Eso sí se puede. Respecto de la personalidad, hay un montón de instrumentos adaptados en Argentina. Le dicen que es uno por ahí de los más reconocidos, pero hay más también. Y si quieren obtener los instrumentos, la primera vía, digo, más allá de si uno conoce a la persona que lo adoptó o no, que después puede terminar pasando. Qué sé yo, si el día de mañana están trabajando en cátedras o se insertan en cátedras o grupos de investigación, van a acceder a un montón de instrumentos porque una vez que uno empieza a laburar en esos ámbitos, ya como que los instrumentos más o menos accede, o sea, no hay problema. Pero bueno, si no, la otra forma es siempre ver cuál es el autor de la investigación, de la adaptación, y preguntarle si no te podría pasar el instrumento para que lo trabajes, para alguna razón, para mi tesis de grado, para un trabajo, lo que sea. Siempre mandarle un mail a los investigadores está bueno. Por lo general la gente es más o menos, digo, hay siempre excepciones, ¿no? Como en todo, pero por lo general la gente es relativamente generosa y a lo mejor lo único que te pueden llegar a pedir es después comentame cuáles fueron los resultados, o sea, como para estar al tanto de qué pasó con la investigación, no para el rastro, digamos. Ah, ok. Disculpame, Nico, otra consulta. O sea que yo, Sí. por ejemplo, en nuestro grupo que estamos midiendo la relación entre la música y lo que sería la inteligencia, yo puedo Sí. medir, porque hicimos dentro de rastrear en introducción esto que vos decís, de buscar investigaciones, buscamos poder definir de alguna manera lo que es inteligencia emocional. O sea, yo puedo Sí. hacer una medición en relación solo a inteligencia emocional. Puedo Sí, ya hacerlo. existen, ¿eh? Sí, existe, es así. Sí, sí, O sea, yo y sí, puedo llegar a una conclusión solo midiendo inteligencia emocional como sí, herramienta. sí, Una sí, sola sí. herramienta, ¿está bien? Ok, gracias. Depende, no sé cómo me diste música, pero si tenés dos variables ya hay una investigación posible. Sí, no, o sea, solamente está en relación o asociada a si el conocimiento de música digamos, se asocia a que vos seas más o menos inteligente, por así decirlo. Es muy simple. El Ah, ok, estudio es muy simple, pero no que sepas tocar un instrumento ni nada por el estilo, sino si sabes música o no, si está relacionado con el coeficiente intelectual. sí, el coeficiente intelectual, sí, Pero en caso de inteligencia cognitiva. En caso de relacionándolo, inteligencia claro. emocional, tenés otros tipos de coeficientes. Pero em, yo quería saber cuáles eran los valores posibles de la variable independiente, si ya los tenías o no. No los tengo acá a mano. Después te Está los bien, digo. bueno, si ya los tenés establecidos, hay una investigación ahí. O sea, Sí, ya pusimos la introducción. Lo que pasa es que, bueno, vos sabés que al no tener las clases, bueno, excepto algunas que tenemos, ¿no? Entre nosotros, es medio complicado. Yo nunca hice una claro. investigación, entonces no sé mucho. Por eso te preguntaba de lo de los instrumentos, porque como nosotros tenemos, viste, que ir resolviendo por etapas, haciendo entregas, por eso también Sí. María te preguntó, no me acuerdo, María, Angie, lo que vos le preguntaste sobre estas cosas, que es la próxima entrega, que como nosotros no sabemos, también se nos dificulta un poco. O sea, no La aprendemos próxima a... entrega son objetivos, Claro, ¿ves? objetivo general,
objetivos Sí. específicos, hipótesis. Por eso te pregunté subhipótesis, porque ella en nuestro trabajo nos mandó a cada grupo un lineamiento y puso en un lugar, tal vez podríamos hablar de subhipótesis ya que estamos trabajando con la predicción de personalidad. Claro. Personalidades. Bueno, por eso te preguntaba, ¿qué son subhipótesis? Entonces ahora me explicaste y entendí que por ahí podemos hacer como más pequeñita para cada personalidad una subhipótesis, por así decir. O sea, Sí, dependen de los objetivos específicos que tengas también, pero sí, Claro. se me ocurre que puede ser algo un poco más específico, tal cual. Sí. Bueno, gracias. No. Yo no les dije, perdón, pero la semana que viene yo el jueves no voy a poder estar, voy a estar el viernes, si quieren, a la tarde. No hay problema. Disculpen, justo tengo un turno médico y nada, no puedo dejarlo. No, obvio, sí. Aparte, justo el 20 entregamos, así que.